El aire del viernes por la noche olía a éxito, una mezcla de perfume caro y ambición recién horneada que emanaba del restaurante Moreno and Reyes. Me detuve al otro lado de la calle, sosteniendo un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas, las mismas que planté en una pequeña maceta el día que nació Daniel, hace 45 años. Las luces cálidas del local se derramaban sobre la acera, iluminando una fila de invitados elegantes cuyas risas flotaban como burbujas de champán. Sentí una punzada de orgullo. Mi hijo, mi Daniel, había construido todo aquello. O, para ser más precisa, lo había construido con los cimientos que yo le había proporcionado, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. El nombre del local era una mentira sutil. Moreno, mi apellido, y Reyes, el de Carla. Una sociedad que me incluía solo de nombre. Crucé la calle, el peso de mis 72 años aligerado por la emoción. El ramo se sentía fresco y puro en mis manos, un símbolo de mi amor, incondicional. Al llegar a la entrada, un joven alto y de traje impecable, Andrés Vidal, el gerente que Daniel había contratado, me bloqueó el paso con un gesto tan firme como cortés. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Señora, buenas noches. El evento es con invitación privada», dijo. Su voz un murmullo profesional diseñado para no llamar la atención. Revisó una lista en una tableta digital, su dedo deslizándose por nombres que no eran el mío. «¿Su nombre, por favor?» La pregunta era una formalidad vacía, una daga envuelta en seda. Sabía perfectamente quién era yo. Mi voz apenas fue un susurro, dirigido más a mí misma que a él. Isabel Moreno. Mis ojos buscaron desesperadamente a través del cristal, y lo vi. Daniel estaba en el centro del salón, levantando una copa de cristal tallado, su rostro iluminado por la alegría del triunfo. Carla estaba a su lado, aferrada a su brazo, radiante. Él rió, una carcajada sonora que no pudo atravesar el vidrio, pero que retumbó en mi pecho como un eco de traición. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de reconocimiento, seguido de una incomodidad inmediata, antes de que se volviera hacia sus invitados, borrándome de su vista. Él me había visto, y había elegido ignorarme. «No está en la lista», repitió Andrés, con un tono que ahora bordeaba la impaciencia. La humillación me golpeó como una ráfaga de viento helado. El murmullo de los invitados en la fila detrás de mí se detuvo. Sentí sus miradas curiosas, la compasión mezclada con morbo. Eran los vecinos, los comerciantes de la zona, gente que me había visto envejecer en ese barrio. Cada par de ojos era un pequeño juicio. Traté de hablar, de explicar el absurdo de la situación, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía decir, pero yo soy su madre, sin que sonara como la súplica de una mendiga? ¿Cómo podía reclamar mi lugar en una fiesta que yo misma había pagado? Al otro lado de la calle, en el balcón de su apartamento, una silueta se movía. Era Julia, mi vecina y amiga desde hacía 30 años. Me vio. Vi su mano subir a su boca en un gesto de incredulidad y dolor. Su presencia era un testigo silencioso de mi deshonra, una validación no deseada de que esto no era una pesadilla, sino una realidad brutal y pública. El gerente, Andrés, carraspeó, un sonido sutil para instarme a moverme, a desaparecer, a dejar de ser una mancha en su noche perfecta. El sueño de mi hijo, por el que tanto había luchado, no tenía un lugar para mí, ni siquiera en la acera. Con una lentitud que no sentía, agaché mi cuerpo y deposité con cuidado el ramo de lirios blancos en el primer escalón de la entrada. La blancura de las flores era una mancha de pureza sobre el concreto gris y sucio, un contraste violento. Ya no era un regalo de celebración. Se había transformado en una ofrenda fúnebre por una relación que acababa de morir frente a una audiencia de extraños. Me di la vuelta sin decir una palabra más. No había nada que decir. Dejé las flores en la calle como un último acto de amor, pero mientras caminaba de regreso a casa, me llevé conmigo algo mucho más pesado, una decisión. El silencio de mi apartamento me recibió como un viejo amigo. El contraste era abrumador. Allí, el ruido del éxito. Aquí, el eco de una vida de sacrificios. Cada objeto en mi sala de estar contaba una historia. La vitrina con las fotos de Daniel, su primer día de escuela, su graduación, su boda.
Su sonrisa era la misma en todas ellas, la sonrisa carismática que ahora usaba para encantar a inversores y clientes, la misma que había usado para ignorarme a través de un cristal. Me senté en mi sillón favorito, el tejido gastado por décadas de uso, y sentí que el peso de esos 72 años me caía encima como una losa. Mis manos, expertas en el arte de la costura, ahora temblaban ligeramente. Recordé el tacto frío y pesado del collar de oro de mi madre en 1998. Estaba en una pequeña joyería del centro, un lugar que olía a metal y a desesperación silenciosa. El joyero lo pesó, lo examinó con una lupa y me ofreció una cifra. Con el dinero de esa joya y mis aretes de boda, obtuve los $15,000 para pagar la matrícula de Daniel en la Universidad de Diseño. Él nunca preguntó de dónde salió el dinero. Simplemente lo aceptó como si fuera su derecho de nacimiento, un tributo natural a su inmenso talento. Luego vinieron los años de costura. Entre 2005 y 2010, mi taller era mi mundo, iluminado por la luz amarillenta de un flexo hasta altas horas de la madrugada. El zumbido constante de mi máquina de coser Singer era la banda sonora de mi agotamiento. 16 horas diarias cosiendo para marcas de lujo, mis dedos ágiles pero doloridos, mi espalda una curva de tensión permanente. Cada puntada era un paso más hacia el pago inicial de su primer apartamento. Él lo llamaba su primer gran logro, ignorando que mis noches en vela habían pavimentado el camino hacia su puerta. Y finalmente, el sacrificio mayor. El 3 de mayo de 2017, en la notaría pública número 12. El aire era denso, olía a papel sellado y a decisiones irrevocables. Firmé los documentos de compra del local comercial de 180 metros cuadrados en la calle Alameda. Utilicé los $250,000 íntegros de la herencia de mis padres, el último vínculo tangible con ellos. Daniel me abrazó con fuerza, su voz llena de una emoción que entonces creí genuina. «Gracias por este regalo, mamá», dijo. No lo corregí. Dejar que creyera que era un regalo parecía más simple. Pero en mi archivo personal, guardado bajo la etiqueta «Garantías», descansaba el contrato de comodato que él firmó. Un documento que especificaba claramente que era un préstamo de uso, no una donación. Ese contrato era mi única defensa contra el olvido. Aunque en ese momento no lo sabía, los abusos sutiles se habían ido acumulando como un veneno lento. Las frases de Carla, mi nuera, siempre con una sonrisa condescendiente. «¿Segura que... ¿Quieres venir, Isabel? Es un ambiente muy moderno. Podrías sentirte fuera de lugar». O las de Daniel, después de alguna pequeña queja mía. «Mamá, estás exagerando. Siempre tan dramática. Era solo una fiesta». Poco a poco, me aislaron financieramente con la excusa de «Nosotros te lo manejamos todo para que no te preocupes». Me quitaron el control, disfrazándolo de cuidado. La puerta del restaurante cerrándose en mi cara no fue un acto aislado. Fue la culminación de años de ser minimizada, de ser convertida en un fantasma conveniente en mi propia familia. Me levanté del sillón y caminé hacia el pequeño botiquín en el baño. Tomé el medidor de presión arterial, ajusté el manguito en mi brazo y presioné el botón. El aparato zumbó y luego mostró los números en su pequeña pantalla digital. Peligrosamente altos. El estrés me estaba matando. Literalmente. Comprendí que si no actuaba, me borrarían por completo. No solo de sus vidas, sino del mundo. Esto ya no era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de supervivencia. La noche fue larga. Una vigilia de pensamientos fríos y claros. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. En su lugar, planifiqué. Al amanecer, la luz grisácea que se filtraba por la ventana no trajo consigo la calidez de un nuevo día, sino la claridad gélida de un propósito. El amor incondicional había muerto en aquella acera. En su lugar, había nacido una estratega. Me preparé una taza de té, el vapor empañando las ventanas, y me senté a mi escritorio de madera. Había llegado el momento de abrir mis archivos. Mi sistema de archivo era mi santuario, un testamento a una vida de orden y precisión, cajas etiquetadas, carpetas de colores, cada documento en su lugar. Daniel solía burlarse de mi obsesión de anciana, sin entender que esa meticulosidad
Era una forma de control en un mundo que se me escapaba de las manos. Busqué la caja de metal etiquetada como propiedades. Mis manos ya no temblaban. Se movían con una eficiencia tranquila. Dentro, encontré la carpeta que buscaba. Garantías. El corazón me latía con un ritmo firme y constante. Saqué el contrato de comodato. El papel estaba ligeramente amarillento por los años, pero las letras impresas eran nítidas y legibles. Daniel lo había firmado sin leerlo. Apurado por empezar su imperio, deslicé mi dedo por las cláusulas hasta encontrar la que había memorizado esa noche. Cláusula 9. El presente comodato podrá ser revocado unilateralmente por la comodante, Isabel Moreno, con una notificación fehaciente con 30 días de antelación. Leí las palabras en voz alta en la quietud de la mañana. No sonaban a jerga legal, sonaban a poder, a justicia. Yo no regalé nada, susurré. Yo presté. Antes de continuar, necesitaba un ancla en el mundo real, una voz amiga que confirmara que no me había vuelto loca. Marqué el número de Julia. Respondió al segundo tono, su voz cargada de preocupación. Isabel, te vi anoche. No he podido dormir pensando en ti. ¿Estás bien? Le conté que estaba bien, que de hecho, estaba mejor que nunca. No le di detalles de mi plan, solo le agradecí por ser mi testigo. «No te merecías eso, Isabel», dijo con una ferocidad que me reconfortó. «Ninguna madre se lo merece». Colgué el teléfono sintiéndome más fuerte. La validación de Julia era el viento que necesitaba para izar mis velas. Mi primer destino era el Banco Central, el lunes, a las 10 de la mañana en punto. Me vestí con un traje sastre que no había usado en años, uno que yo misma había confeccionado. Era de un color gris acero, sobrio y elegante. Al mirarme en el espejo, no vi a la mujer humillada de la noche del viernes. Vi a Isabel Moreno, costurera de alta costura, administradora de su propio patrimonio. Una mujer que había cosido su propia armadura, hilo por hilo. La vulnerabilidad había sido reemplazada por una resolución inquebrantable. El plan tenía varios pasos, y el primero requería recuperar la pieza fundamental, el documento que probaba que el suelo que mi hijo pisaba con tanta arrogancia, en realidad, me pertenecía a mí. El interior del Banco Central era un templo de mármol y silencio. Mis tacones bajos producían un eco solemne en el vasto vestíbulo. Todo allí estaba diseñado para inspirar una sensación de permanencia y seguridad, dos cosas que habían sido arrancadas de mi vida. Me acerqué al mostrador de las cajas de seguridad y presenté mi identificación y mi llave. El funcionario me miró con una profesionalidad impersonal. Verificó mis datos y me condujo a través de una puerta de acero que se abrió con un silbido neumático. El aire dentro de la bóveda era frío y olía a metal y a secretos bien guardados. Me asignaron una pequeña sala privada. El empleado del banco trajo mi caja de seguridad, una caja de metal larga y pesada, y la colocó sobre la mesa antes de retirarse discretamente. Me quedé sola con los vestigios de mi vida financiera. Giré mi llave, luego la del banco, y la tapa se abrió. Dentro, junto a las escrituras de mi apartamento y algunas joyas que me había negado a vender, estaba el documento que buscaba. La escritura original del local comercial Alameda 432. El papel timbrado se sentía grueso y sustancial en mis manos. Era real. Mi propiedad era real. Desplegué el documento sobre la mesa de madera pulida. Mis ojos se fijaron en la línea clave, las palabras impresas con la tinta indeleble de un notario. Propietaria única, Isabel Moreno. Leí mi propio nombre una y otra vez. Durante años, me había visto a mí misma como la madre de Daniel. En ese instante, en esa sala fría y silenciosa, recordé quién era yo. Era la dueña, la matriarca, la fuente de la que todo había fluido. El abrazo de Daniel en la notaría, sus palabras de agradecimiento por el regalo, ahora me parecían una actuación calculada, una manipulación maestra. Doblé cuidadosamente la escritura y la guardé en mi bolso de cuero. El bolso pareció pesar más, no por el papel, sino por la carga de la verdad que contenía. Al salir del banco, la luz del sol me pareció más brillante. El primer paso estaba completado. Tenía la prueba irrefutable de mi propiedad. Pero un documento, por poderoso que fuera, era solo papel. Necesitaba a alguien que pudiera convertir esa tinta en acción,
que pudiera transformar mi reclamo moral en una obligación legal. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en años. Era hora de llamar al doctor Vega. El despacho del doctor Vega era un refugio del viejo mundo, un santuario de madera oscura, libros encuadernados en piel y el aroma tranquilizador de la confianza. El doctor Vega había sido el abogado de mi difunto esposo, un hombre de su misma generación, serio, ético y con una aversión declarada por los atajos y las superficialidades del mundo moderno. Cuando le expliqué por teléfono que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto patrimonial, su tono fue grave pero acogedor. «Venga mañana a las 9, Isabel. La atenderé personalmente». Sabía que podía confiar en él. Llegué a su oficina el martes, puntualmente a las 9 de la mañana. Me recibió él mismo en la puerta, un hombre de 65 años con un rostro surcado de arrugas inteligentes y ojos que parecían haberlo visto todo. Me ofreció un café, que acepté, y nos sentamos frente a su imponente escritorio de caoba. No empecé mi historia con la humillación en la puerta del restaurante. No quería su lástima, quería su consejo profesional. Comencé con los hechos, desplegando los documentos sobre la superficie pulida en el orden en que los había reunido. Primero, el extracto bancario que había solicitado en mi sucursal esa misma mañana. Con un marcador amarillo, había resaltado la transacción. Transferencia por 250.000 asuntos USD. A Notaría Pública número 12, concepto. Compra inmueble Alameda, 432. Mi dinero, mi compra, mis reglas. Luego coloqué a su lado la escritura original del local, con mi nombre como única propietaria. Finalmente, el golpe de gracia. El contrato de 1900 como dato precario, firmado por Daniel Moreno. Le señalé la cláusula 9. «Mi hijo cree que el local es un regalo», dije con voz firme. «Este documento dice lo contrario». El doctor Vega examinó cada papel en un silencio profundo y concentrado. Se puso sus gafas de lectura y leyó cada línea, cada cláusula, cada firma. El único sonido en la habitación era el suave crujido del papel y el tic-tac de un reloj de pared antiguo. No me interrumpió ni una sola vez. Me dejó presentar mi caso como si fuera una abogada litigante. Cuando terminó, se quitó las gafas, se recostó en su silla de cuero y me miró fijamente durante un largo momento. Su expresión era una mezcla de tristeza por mi situación y una especie de admiración por mi meticulosidad. «Isabel», dijo finalmente, su voz grave y resonante, «usted tiene todo el poder. Legalmente su posición es inexpugnable». Esas palabras fueron como un bálsamo. No era una anciana dramática y exagerada. Era la dueña legítima de una propiedad y tenía el derecho de reclamarla. Me explicó en términos sencillos la naturaleza del comodato precario. Un préstamo de uso que podía ser revocado a mi entera discreción siempre que se cumpliera con la notificación formal. Daniel firmó un contrato vinculante. Añadió, «Que no lo haya leído detenidamente es su negligencia, no su excusa». El abogado se giró hacia su computadora. «Redactaré la notificación extrajudicial de revocación del comodato ahora mismo», anunció. Los clics de su teclado eran firmes y decisivos. El sonido de la justicia poniéndose en marcha. Mientras él escribía, sentí que una carga inmensa se levantaba de mis hombros. Durante años había sentido que mi mundo se encogía, que mi voz se apagaba. En ese despacho, rodeada de leyes y precedentes, sentí que recuperaba mi territorio, mi voz y, sobre todo, mi dignidad. No estaba sola. La ley estaba de mi lado. Salí del despacho del doctor Vega una hora después, con un sobre grande y timbrado en mi bolso. Contenía la notificación oficial, un documento que le daba a Daniel y a Carla 30 días para desalojar mi propiedad. El plan estaba en marcha y sus cimientos legales eran sólidos como una roca, pero aún quedaban pasos cruciales por dar. La notificación sería la bomba, pero antes de detonarla, tenía que asegurarme de cortar todas las vías de escape. El siguiente paso sería financiero, silencioso, rápido y absolutamente necesario. La cena del viernes no sería una reconciliación, sería un ajuste de cuentas. Miércoles fue un día de actividad silenciosa y metódica. Pasé la mañana al teléfono con mi banco, con una calma que me sorprendió a mí misma.
Solicité la cancelación de todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta. La operadora me preguntó si estaba segura, si había algún problema. «Ningún problema», respondí con una voz neutra. «Simplemente estoy reorganizando mis finanzas». Escuché el tecleo en el otro lado de la línea. «Listo, señora Moreno. Las tarjetas a nombre de Daniel. Moreno y Carla Reyes han sido desactivadas». Sentí una pequeña y fría satisfacción. El primer suministro había sido cortado. Luego cambié todas las contraseñas de mi banca en línea y establecí nuevas alertas de seguridad. Cualquier intento de acceso a mis cuentas desde un dispositivo no reconocido me sería notificado de inmediato. Fue un proceso meticuloso que me llevó casi toda la mañana. Estaba construyendo un cortafuegos, una muralla financiera a mi alrededor. Durante años les había dado acceso ilimitado a mis recursos, confiando ciegamente en su buena fe. Esa confianza se había roto y ahora estaba sellando las grietas con la argamasa de la prudencia. El silencio era mi mayor aliado. Ellos no debían sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde. Por la tarde me dediqué a mi hogar. Limpié, ordené, preparé la masa para el postre que serviría el viernes. Amasar la harina con mis manos fue terapéutico, un acto de creación y control. Mientras trabajaba, mi mente trazaba la coreografía de la cena. La mesa, el menú, la iluminación. Cada detalle importaba. No sería una cena cualquiera, sería un escenario. Y yo sería la directora. Mi casa, que ellos habían empezado a tratar como un lugar de paso, una obligación dominical, volvería a ser mi territorio, el lugar donde las reglas las ponía yo. Creían que mis manos, que solo habían sabido coser y cuidar, ¿no sabrían también firmar y reclamar? Al día siguiente, jueves, llegó el momento de tender la trampa. Esperé hasta media tarde, el momento en que sabía que Daniel estaría más ocupado y menos propenso a hacer preguntas. Respiré hondo y marqué su número. Respondió al tercer tono, su voz apresurada y ligeramente irritada. «Hola, mamá. Estoy en medio de algo. ¿Es importante?» Su tono era el de un ejecutivo ocupado con una interrupción menor. Tragué mi orgullo y adopté la voz de una madre arrepentida, una nota de fragilidad calculada en mi tono. «Daniel, hijo, te llamaba porque he estado pensando mucho en lo del otro día», comencé, dejando una pausa para que él la llenara. «¿En la inauguración? Mamá, ya te dije que no era para tanto. Olvídalo», respondió él, ansioso por terminar la conversación. «No, tienes razón», insistí. «Creo que les debo una disculpa. Exageré las cosas. Me gustaría compensárselos. ¿Por qué no vienen a cenar a casa mañana por la noche? Tú, Carla y Leo. Prepararé vuestros platos favoritos». La carnada estaba lanzada. Una cena de reconciliación. Una madre que admitía su error. Era exactamente lo que su ego necesitaba oír. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude casi oír las ruedas de su mente girando, sopesando la oferta. Una cena gratis. La oportunidad de recibir una disculpa y reafirmar su posición dominante. Era irresistible. «Está bien, mamá», dijo finalmente, su tono suavizándose. «Supongo que podemos ir. A las 8:30. «Perfecto, hijo. Los espero», respondí, manteniendo la dulzura en mi voz hasta que colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla que se avecinaba. La segunda fase de mi plan, la confrontación, acababa de empezar. El viernes por la noche mi apartamento estaba impecable. El aroma del estofado que se cocinaba a fuego lento llenaba el aire. Había puesto la mesa con mi mejor vajilla y el mantel de hilo bordado a mano por mi abuela. En el centro, un pequeño jarrón con un único lirio blanco. No un ramo, solo uno. Un recordatorio silencioso y personal de la ofrenda que había dejado en el escalón de su éxito. Cada detalle estaba diseñado para crear una atmósfera de normalidad, de calidez familiar, una calma deliberada antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegaron a las 8:30 en punto. Daniel y Carla entraron con una actitud de magnanimidad forzada, como si me estuvieran haciendo un gran favor. Leo, mi nieto de 16 años, entró detrás de ellos, sus ojos encontrando los míos, con una mezcla de afecto y preocupación. Él era el único que parecía sentir la tensión bajo la superficie.
Lo abracé con fuerza. «Qué bueno verte, mi amor», le susurré. Invitar a Leo no fue un capricho. Quería que fuera testigo de la verdad, no para ponerlo en mi contra, sino para que entendiera la historia completa, sin los filtros de sus padres. La cena transcurrió con una normalidad casi surrealista. Hablamos de temas triviales: la escuela de Leo, el clima, un programa de televisión. Carla elogió la comida con una amabilidad exagerada, mientras Daniel pontificaba sobre sus planes de expansión para el restaurante. Los escuché con una paciencia que no sentía, asintiendo, sonriendo, jugando mi papel a la perfección. Estaba observando a mis adversarios en su hábitat natural, relajados, con la guardia baja, convencidos de que habían ganado, de que la vieja estaba domesticada y de vuelta en su lugar. No sabían que estaban cenando en el epicentro de un terremoto que yo misma había planeado. Serví el postre, un flan casero que era el favorito de Daniel desde niño. Carla dio un suspiro de satisfacción. «Isabel, todo está delicioso. De verdad, tenías que haberte disculpado antes. Nos habríamos ahorrado un mal rato». La condescendencia en su voz era palpable. Ese fue mi pie. Dejé mi cucharas a un lado, junté mis manos sobre la mesa y los miré a los dos. Mi tono de voz cambió, perdiendo toda la calidez fingida y adquiriendo un filo sereno y cortante. El aire del viernes por la noche olía a éxito, una mezcla de perfume caro y ambición recién horneada que emanaba del restaurante Moreno and Reyes. Me detuve al otro lado de la calle, sosteniendo un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas, las mismas que planté en una pequeña maceta el día que nació Daniel, hace 45 años. Las luces cálidas del local se derramaban sobre la acera, iluminando una fila de invitados elegantes cuyas risas flotaban como burbujas de champán. Sentí una punzada de orgullo. Mi hijo, mi Daniel, había construido todo aquello. Oh, para ser más precisa, lo había construido con los cimientos que yo le había proporcionado. Ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. El nombre del local era una mentira sutil. Moreno, mi apellido, y Reyes, el de Carla. Una sociedad que me incluía solo de nombre. Un fantasma en mi propio legado. Crucé la calle, el peso de mis 72 años aligerado por la emoción. El ramo se sentía fresco y puro en mis manos, un símbolo de mi amor incondicional. Al llegar a la entrada, un joven alto y de traje impecable, Andrés Vidal, el gerente que Daniel había contratado, me bloqueó el paso con un gesto tan firme como cortés. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Señora, buenas noches. El evento es con invitación privada», dijo, su voz un murmullo profesional diseñado para no llamar la atención. Revisó una lista en una tableta digital, su dedo deslizándose por nombres que no eran el mío. «¿Su nombre, por favor?» La pregunta era una formalidad vacía, una daga envuelta en seda. Sabía perfectamente quién era yo. ¿Acaso no le había servido café en mi propia casa hacía menos de un mes? Mi voz apenas fue un susurro, dirigido más a mí misma que a él. «Isabel Moreno». Mis ojos buscaron desesperadamente a través del cristal, y lo vi. Daniel estaba en el centro del salón, levantando una copa de cristal tallado, su rostro iluminado por la alegría del triunfo. Carla estaba a su lado, aferrada a su brazo, radiante con un vestido que costaría más que mi pensión de 3 meses. Él rió, una carcajada sonora que no pudo atravesar el vidrio, pero que retumbó en mi pecho como un eco de traición. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de reconocimiento, seguido de una incomodidad inmediata, antes de que se volviera hacia sus invitados, borrándome de su vista. Él me había visto, y había elegido ignorarme, como se aparta la vista de un recuerdo inconveniente. «No está en la lista», repitió Andrés, con un tono que ahora bordeaba la impaciencia. La humillación me golpeó como una ráfaga de viento helado. El murmullo de los invitados en la fila detrás de mí se detuvo. Sentí sus miradas curiosas, la compasión mezclada con morbo. Eran los vecinos, los comerciantes de la zona, gente que me había visto envejecer en ese barrio, que me saludaban por la mañana cuando iba por el pan. Cada par de ojos era un pequeño juicio. Traté de hablar, de explicar el absurdo de la situación, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía decir? «Pero ¿yo soy su madre?
sin que sonara como la súplica de una mendiga? ¿Cómo podía reclamar mi lugar en una fiesta que, en el fondo, yo misma había pagado con los ahorros de toda una vida? Al otro lado de la calle, en el balcón de su apartamento, una silueta se movía en la penumbra. Era Julia, mi vecina y amiga desde hacía 30 años. Me vio. Vi su mano subir a su boca en un gesto de incredulidad y dolor, una reacción que validaba la atrocidad de lo que estaba sucediendo. Su presencia era un testigo silencioso de mi deshonra, una confirmación no deseada de que esto no era una pesadilla, sino una realidad brutal y pública. El gerente, Andrés, carraspeó, un sonido sutil para instarme a moverme, a desaparecer, a dejar de ser una mancha en su noche perfecta. El sueño de mi hijo por el que tanto había luchado no tenía un lugar para mí, ni siquiera en la acera. Estaba claro que mi utilidad había expirado. Con una lentitud que no sentía, agaché mi cuerpo y deposité con cuidado el ramo de lirios blancos en el primer escalón de la entrada. La blancura de las flores era una mancha de pureza sobre el concreto gris y sucio, un contraste violento. Ya no era un regalo de celebración. En ese instante, se había transformado en una ofrenda fúnebre por una relación que acababa de morir frente a una audiencia de extraños. Me di la vuelta sin decir una palabra más. No había nada que decir que ellos estuvieran dispuestos a escuchar. El silencio, a veces, es el grito más elocuente. Dejé que las flores hablaran por mí. Un último gesto de un amor que acababa de ser repudiado públicamente. Caminé de regreso a mi casa. El sonido de la fiesta desvaneciéndose a mis espaldas, reemplazado por el latido sordo de mi propio corazón. No lloré. Las lágrimas eran para el dolor, y lo que sentía en ese momento era algo más frío, más duro. Era la claridad cortante de una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Dejé las flores en la calle como un último acto de amor, pero mientras caminaba de regreso a la soledad de mi apartamento, me llevé conmigo algo mucho más pesado. Algo que no se marchitaría con los días. Me llevé una decisión que cambiaría el curso de sus vidas, tanto como ellos acababan de intentar borrar la mía. La fiesta para ellos apenas comenzaba. Para mí también. El silencio de mi apartamento me recibió como un viejo amigo. El contraste era abrumador. Allí, el ruido del éxito. Aquí, el eco de una vida de sacrificios. Cada objeto en mi sala de estar contaba una historia. La vitrina con las fotos de Daniel, su primer día de escuela, su graduación, su boda. Su sonrisa era la misma en todas ellas. La sonrisa carismática que ahora usaba para encantar a inversores y clientes. La misma que había usado para ignorarme a través de un cristal. Me senté en mi sillón favorito, el tejido gastado por décadas de uso, y sentí que el peso de esos 72 años me caía encima como una losa. Mi vida no había sido mía, había sido una inversión, a largo plazo en la felicidad de otro, una inversión que acababa de declararse en bancarrota. Mis manos, expertas en el arte de la costura, ahora temblaban ligeramente. Recordé el tacto frío y pesado del collar de oro de mi madre en 1998. Estaba en una pequeña joyería del centro, un lugar que olía a metal pulido y a desesperación silenciosa. El joyero lo pesó. Lo examinó con una lupa y me ofreció una cifra que se sintió como una herida. Con el dinero de esa joya, el último recuerdo físico de mi madre y mis aretes de boda, obtuve los $15,000 para pagar la matrícula de Daniel en la Universidad de Diseño. Él nunca preguntó de dónde salió el dinero. Simplemente lo aceptó como si fuera su derecho de nacimiento, un tributo natural a su inmenso talento, sin imaginar que su futuro estaba siendo comprado con mi pasado. Luego vinieron los años de costura, un lustro completo entre 2005 y 2010. Mi taller era mi mundo, iluminado por la luz amarillenta de un flexo, hasta altas horas de la madrugada. El zumbido constante de mi máquina de coser Singer era la banda sonora de mi agotamiento. 16 horas diarias cosiendo para marcas de lujo, mis dedos ágiles pero doloridos. Mi espalda una curva de tensión permanente. Cada puntada era un paso más hacia el pago inicial de su primer apartamento. Él lo llamaba su primer gran logro, ignorando que mis noches en vela habían pavimentado el camino hacia su puerta, que las paredes de su hogar estaban cimentadas con el sacrificio de mi
salud y mi tiempo. ¿Alguna vez se detuvo a pensar en eso? Durante esos 5 años mi vida social se redujo a saludar al repartidor de telas por la mañana. Rechacé invitaciones, me perdí bodas y bautizos. Mi mundo era un universo de patrones, hilos y fechas de entrega imposibles. Mientras Daniel decoraba su nuevo hogar y celebraba su independencia, yo contaba cada centavo, remendaba mi propia ropa y comía de pie junto a la máquina para no perder ni un minuto de producción. Acumulé el dinero, dólar a dólar, hasta que tuve lo suficiente para el enganche. Le entregué el cheque y él me abrazó, diciendo que era la mejor madre del mundo. Palabras baratas para una deuda tan cara, palabras que ahora sonaban huecas, como el eco en una casa vacía. Y finalmente, el sacrificio mayor, el que selló mi destino sin que yo lo supiera. El 3 de mayo de 2017, en la notaría pública número 12. El aire era denso, olía a papel sellado y a decisiones irrevocables. Firmé los documentos de compra del local, comercial de 180 metros cuadrados en la calle Alameda. Utilicé los $250.000 íntegros de la herencia de mis padres, el último vínculo tangible con ellos, el dinero que debía asegurar mi vejez. Daniel estaba a mi lado, vibrando de emoción. Cuando el notario estampó el sello final, mi hijo me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire, su voz llena de una gratitud que entonces creí genuina. «Gracias por este regalo, mamá», susurró en mi oído. «Prometo que te haré sentir orgullosa». No lo corregí. En ese momento, dejar que creyera que era un regalo parecía más simple, un acto más de amor incondicional. Pero el amor, como aprendí esa noche en la acera, debe tener condiciones. Al menos, la del respeto. Lo que él no sabía, porque nunca se molestó en leer la letra pequeña, es que antes de entregarle las llaves, le hice firmar un documento. En mi archivo personal, guardado bajo la etiqueta «Garantías», descansaba el contrato de comodato que él rubricó sin prestar atención. Un documento que especificaba claramente que el local era un préstamo de uso, no una donación. Una bomba de tiempo legal esperando el momento adecuado para detonar. Ese contrato era mi única defensa contra el olvido, aunque en ese momento no lo sabía. Los abusos sutiles se habían ido acumulando como un veneno lento, gota a gota. Las frases de Carla, mi nuera, siempre con una sonrisa condescendiente. «¿Segura que quieres venir, Isabel? Es un ambiente muy moderno. Podrías sentirte fuera de lugar». O las de Daniel, después de alguna pequeña queja mía sobre su distancia. «Mamá, estás exagerando. Siempre tan dramática. Era solo una fiesta». Me convertían en una anciana caprichosa e irracional para justificar su negligencia, reescribiendo la historia para que ellos fueran las víctimas de mi carácter difícil. Poco a poco, me aislaron financieramente con la excusa de «nosotros te lo manejamos todo para que no te preocupes». Me quitaron el control de mis propias cuentas, disfrazándolo de cuidado. Veía los extractos bancarios con cargos que no reconocía, cenas de $5.000 en vinos para el restaurante, ropa de diseñador, viajes de fin de semana. Eran lujos para su negocio, para su imagen, pagados con mi dinero. Cuando intenté preguntar, la respuesta de Daniel fue cortante y definitiva. «Mamá, entiende, tu presencia no suma, solo complica la imagen que queremos dar. Esto es un negocio, no una reunión familiar de domingo». Para él, yo era un problema de imagen, un pasivo, en su balance de estatus. La puerta del restaurante cerrándose en mi cara no fue un acto aislado, fue la culminación de años de ser minimizada, de ser convertida en un fantasma conveniente en mi propia familia. Me levanté del sillón y caminé hacia el pequeño botiquín en el baño. Tomé el medidor de presión arterial, ajusté el manguito en mi brazo y presioné el botón. El aparato zumbó y luego mostró los números en su pequeña pantalla digital. 170, 100. Peligrosamente altos. El estrés me estaba matando, literalmente. Comprendí que si no actuaba, me borrarían por completo. No solo de sus vidas, sino del mundo. Esto ya no era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de supervivencia. La mujer que había construido su mundo ladrillo a ladrillo, ahora se preparaba para demolerlo. La noche del viernes me había despojado del calor de la ingenuidad,
Pero el amanecer del lunes me vistió con la fría armadura de la certeza. Me levanté antes de que el sol tiñera de gris el cielo y elegí mi atuendo con el cuidado de un general que se prepara para la batalla. Un traje sastre de lana gris acero que yo misma había confeccionado 20 años atrás. Era una prenda atemporal, sobria, sin adornos. Al mirarme en el espejo, no vi a la mujer de 72 años que habían intentado descartar, sino a Isabel Moreno, una mujer cuyo silencio había sido confundido con debilidad. Mi destino no era el Banco Central, un lugar que siempre me había intimidado con su solemnidad de mármol. Mi destino era recuperar la primera piedra de mi contraataque, el documento que probaba que el suelo que mi hijo pisaba con tanta arrogancia, en realidad, me pertenecía a mí. Dentro de la bóveda del banco, el aire era gélido y olía a metal y a secretos bien guardados. Un empleado silencioso me condujo a una pequeña sala privada, donde depositó la caja de seguridad metálica sobre una mesa de madera pulida antes de retirarse. Me quedé a solas con los vestigios de mi vida financiera. Giré mi llave, luego la del banco, y la tapa se abrió con un suave siseo. Dentro, junto a algunas joyas que me había negado a vender y las escrituras de mi apartamento, estaba el documento que buscaba. La escritura original del local comercial Alameda, 432. El papel timbrado se sentía grueso y sustancial. Lo desplegué y mis ojos se fijaron en la línea clave, las palabras impresas con la tinta indeleble de un notario. Propietaria única, Isabel Moreno. Era la prueba irrefutable. El local nunca había sido un regalo. Legalmente nunca fue suyo. De regreso en la tranquilidad de mi hogar, me dirigí a mi santuario personal, un pequeño armario donde guardaba mi archivo de vida en cajas metálicas etiquetadas con una pulcritud que Daniel siempre había ridiculizado. La obsesión de una anciana, la llamaba. Pero esa obsesión era ahora mi arsenal. Busqué la caja etiquetada como propiedades y dentro de ella una carpeta de cartón color manila con una sola palabra escrita a mano. Garantías. Mis manos, firmes y seguras, extrajeron el portacontrato de comodato precario. El papel estaba ligeramente amarillento, pero la firma de Daniel, una rúbrica rápida y descuidada, era inconfundible. Acerqué el documento a la luz de la ventana y enfoqué la cláusula 9. El presente comodato podrá ser revocado unilateralmente por la comodante con una notificación fehaciente con 30 días de antelación. No era un regalo, era un préstamo, y el plazo de devolución estaba a punto de vencer. El martes por la mañana, mi siguiente parada fue mi sucursal bancaria de toda la vida, un lugar mucho más modesto que el imponente Banco Central. Solicité a la cajera, una joven amable que me conocía de vista, los extractos históricos de mi cuenta del año 2017. Mientras esperaba, observaba a la gente ir y venir, cada uno inmerso en sus propias batallas financieras. Minutos después, la joven regresó con una pila de papeles impresos. En la quietud de una pequeña mesa de cortesía, saqué un marcador amarillo de mi bolso y pasé las hojas hasta encontrar la fecha. 3 de mayo de 2017. Allí estaba, una línea de texto simple pero devastadora. Transferencia por 250.000 Slerasours USD a Notaría Pública número 12. Concepto. Compra inmueble Alameda, 432. Resalté la línea. El puro extracto bancario. Era la tercera pieza del rompecabezas. La prueba irrefutable del origen de los fondos. Mi dinero, mi compra, mis reglas. Con las 3 pruebas documentales guardadas en una carpeta de cuero, sentí que la base de mi plan era sólida. Pero sabía que la ley tiene sus propios laberintos. Necesitaba un guía. Desde el teléfono fijo de mi sala, marqué el número del despacho del Dr. Vega, el abogado de mi difunto esposo. Era un hombre de la vieja escuela, de esos que valoran la palabra y la ética por encima de la astucia. Cuando su secretaria me pasó con él, mi voz fue serena y directa. Dr. Vega, soy Isabel Moreno. Necesito su consejo sobre un asunto patrimonial de carácter urgente. Tengo toda la documentación en mi poder. Hubo una pausa, en la línea, y luego su voz grave y tranquilizadora. Isabel, por supuesto. Venga mañana a las 9. La atenderé personalmente. Colgué el teléfono sintiendo que la balanza de la justicia, por fin, comenzaba a inclinarse a mi favor.
El despacho del doctor Vega era un santuario de madera oscura, libros encuadernados en piel y el aroma a confianza que solo los años pueden conferir. No empecé mi historia con la humillación en la puerta del restaurante. No buscaba su lástima, sino su pericia legal. Coloqué los documentos sobre la superficie pulida de su escritorio en un orden deliberado. Una coreografía de evidencia. Primero, el extracto bancario con la transacción resaltada. Luego, la escritura original, con mi nombre como única propietaria. Y finalmente, como un golpe de gracia, el contrato de comodato firmado por Daniel. Señalé la cláusula 9ª con el dedo índice. Mi hijo cree que el local es un regalo, dije con voz firme, sin un atisbo de temblor. Este documento dice lo contrario. Él me escuchó en un silencio absoluto, su rostro impenetrable. El doctor Vega se puso sus gafas de lectura y examinó cada papel con una concentración que parecía absorber cada letra. El único sonido en la habitación era el suave crujido del papel y el tic-tac de un reloj de pared antiguo. No me interrumpió. Me permitió presentar mi caso con la precisión de una abogada litigante. Cuando terminó, se quitó las gafas, se recostó en su silla de cuero y me miró fijamente durante un largo momento. Su expresión no era de sorpresa, sino de una profunda y sombría comprensión. «Isabel», dijo finalmente, su voz grave resonando en la quietud de la oficina. «Usted tiene todo el poder. Legalmente su posición es inexpugnable. El contrato es vinculante y la propiedad es suya. Sin lugar a dudas». Cada palabra era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Regresé a casa con la notificación de revocación redactada por el doctor Vega en mi bolso. Pero sentía que faltaba una pieza, una prueba no legal, sino moral, una que demostrara la frialdad con la que me habían descartado. Al día siguiente, miércoles, me senté en la mesa de mi comedor, sobre el mantel bordado a mano por mi abuela. Coloqué mi teléfono móvil frente a mí y activé la aplicación de grabación de voz. La pantalla mostró la onda sonora, una línea plana esperando. Respiré hondo y marqué el número de Daniel. Cuando contestó, adopté un tono de voz frágil y confundido. «Daniel, hijo, sigo pensando en lo del viernes. No entiendo por qué no pude entrar. ¿Hice algo malo?» Quería escuchar la justificación de sus propios labios. Necesitaba que su desdén quedara registrado para siempre. La respuesta de Daniel fue exactamente la que esperaba. Impaciente, condescendiente y brutalmente honesta en su crueldad. Tras unos minutos de evasivas, su frustración estalló. «Mamá, entiende, tu presencia no suma, solo complica la imagen que queremos dar. Esto es un negocio, no una reunión familiar. De domingo». Escuché sus palabras mientras observaba la onda de voz en la pantalla del teléfono, viendo cómo sus picos agudos dibujaban la forma de su desprecio. No dije nada más. Me despedí con un susurro y colgué. Guardé la grabación de audio. No era una prueba para un juez, era una prueba para mi propia conciencia. El recordatorio final de que mi decisión no era una venganza, sino un acto de autopreservación. Para él, yo era un problema de imagen. Pronto descubriría que yo era un problema de propiedad. Con las 4 pruebas en mi poder, la escritura, el contrato, el extracto y la grabación. La fase de recolección había terminado. La fase de ejecución estaba por comenzar. Ese mismo miércoles por la tarde, realicé una serie de llamadas silenciosas y metódicas. Primero al banco, para cancelar las tarjetas de crédito adicionales de Daniel y Carla. Luego, cambié todas mis contraseñas en línea. Estaba sellando las compuertas financieras. Al día siguiente, jueves, esperé a media tarde y volví a llamar a Daniel. Esta vez, mi voz era la de una madre arrepentida. «Hijo, creo que les debo una disculpa. Exageré las cosas. Me gustaría compensárselos. ¿Por qué no vienen a cenar mañana?» Hubo una pausa. Pude sentir su ego saboreando la victoria. «Está bien, mamá», dijo. A las 8:30. La carnada había sido aceptada. La cena no sería una reconciliación, sería un ajuste de cuentas. El lunes a las 10 en punto, inicié la primera fase de mi plan, un movimiento silencioso en el corazón del sistema financiero. La visita al Banco Central no fue un acto impulsivo, sino una peregrinación calculada. Caminé por los pasillos de mármol frío, mis pasos resonando con una solemnidad que reflejaba mi propósito.
No buscaba dinero, sino la prueba fundamental de mi patrimonio. Al recuperar la escritura original del local, el papel timbrado se sentía pesado en mis manos, no por su gramaje, sino por el peso de la verdad que contenía. Cada letra de mi nombre, Isabel Moreno, propietaria, única, era una refutación a años de ser invisible. Sostener ese documento era como sostener la primera pieza de mi dignidad recuperada, pero sabía que un papel, por muy oficial que fuera, solo era el comienzo. Necesitaba que la ley le diera voz. El martes a las 9 de la mañana, me senté frente al doctor Vega. Su despacho, un santuario de madera oscura y libros encuadernados en piel, olía a confianza y a tiempo. No llegué como una víctima en busca de consuelo. Llegué como una clienta con un caso sólido. Desplegué mis pruebas sobre su escritorio de caoba con una precisión metódica. Primero, el extracto bancario, con la transferencia de $250,000, resaltada en amarillo. Luego la escritura de propiedad. Y finalmente, el contrato de comodato. Le señalé la cláusula 9, el corazón legal de mi reclamo. Daniel firmó esto sin leerlo. Expliqué con una calma gélida. Asumió que era un regalo. Fue su primer error de negocios. No estaba pidiendo permiso para actuar. Estaba confirmando la legalidad de mi estrategia. El doctor Vega examinó cada documento en un silencio que parecía durar una eternidad. El único sonido era el tic-tac de un reloj antiguo, marcando los segundos hacia mi emancipación. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no reflejaban lástima, sino una especie de respeto profesional. Isabel, su posición es inexpugnable, afirmó, y esas palabras fueron el cimiento sobre el que construiría todo lo demás. Me explicó los pasos a seguir con una claridad tranquilizadora. Mientras él redactaba la notificación extrajudicial de revocación, el sonido de su teclado era como el de un martillo de juez. Salí de su oficina 1 hora después con un sobre timbrado en mi bolso. No contenía una simple carta. Contenía una sentencia de desalojo con un plazo de 30 días. El mecanismo del reloj había sido activado. El miércoles fue un día de cirugía financiera, precisa y sin anestesia. Desde la tranquilidad de mi sala de estar, realicé 2 llamadas. La primera, a mi ejecutiva de cuenta en el banco. Con una voz serena y sin dar explicaciones innecesarias, solicité la cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal. La operadora me preguntó si estaba segura. Completamente, respondí. Estoy simplificando mis finanzas. Escuché el tecleo del otro lado y supe que una de sus principales fuentes de financiamiento acababa de secarse. La segunda llamada fue al soporte técnico del banco para cambiar todas mis claves de acceso y establecer alertas de seguridad de 2 pasos. Estaba construyendo un cortafuegos, sellando cada grieta por la que mi patrimonio se había estado fugando. El silencio era mi mejor arma. No se enterarían hasta que intentaran hacer su próxima compra extravagante. Mientras realizaba estas acciones, no sentía ira, sino una fría determinación. Recordé el extracto bancario con el cargo de $5,000 en vinos para la inauguración. Un brindis a mi salud pagado con el dinero que debía asegurar mi vejez. Cada contraseña que cambiaba, cada tarjeta que cancelaba, era un acto de justicia silenciosa. Estaba recuperando el control, no solo de mi dinero, sino de mi narrativa. Durante años me habían tratado como una cuenta bancaria con sentimientos, una fuente inagotable de la que podían extraer a voluntad. Ese día la fuente se cerró. Estaba cortando sus líneas de suministro antes de la batalla principal. Sabían que algo andaba mal, pero ¿se darían cuenta de que la amenaza no venía de un acreedor externo, sino de la misma mujer a la que habían dejado en la acera? El jueves por la tarde, el escenario estaba listo para la pieza central de mi engaño. Esperé hasta las 4, una hora en la que sabía que Daniel estaría abrumado por los preparativos del fin de semana en el restaurante. Respiré hondo. Ensayé la inflexión de mi voz para que sonara frágil y ligeramente arrepentida, y marqué su número. Cuando contestó, con su habitual tono de impaciencia, jugué mi papel a la perfección. Daniel, hijo, he estado pensando. Creo que les debo una disculpa. Exageré las cosas en la inauguración. Dejé que un silencio calculado flotara en la línea.
Pude casi oír su ego inflándose, saboreando su aparente victoria. Me gustaría compensárselos. ¿Por qué no vienen a cenar mañana? Prepararé su estofado favorito. La carnada, sazonada con culpa y nostalgia, era irresistible. Su aceptación fue predecible. «Está bien, mamá», dijo, su tono suavizándose, volviéndose magnánimo. «Supongo que podemos ir. A las 8:30». Colgué el teléfono y no sentí remordimiento, sino una fría corriente de poder. Había usado sus propias tácticas de manipulación en su contra, convirtiendo su percepción de mí como una anciana emocional en el camuflaje perfecto para mi plan. La invitación a cenar no era un gesto de paz, era una citación. Mi hogar, el lugar que habían relegado a una visita obligatoria de domingo, se convertiría en el tribunal donde se juzgaría su traición. Estaban tan seguros de su control, tan ciegos por su propia arrogancia, que caminarían directamente hacia la trampa, esperando una disculpa cuando lo que les esperaba era un veredicto. El viernes, mi apartamento se transformó en un teatro. El aire se llenó con el aroma del estofado de ternera que se cocinaba a fuego lento, el plato favorito de Daniel desde que era un niño. Puse la mesa con mi mejor vajilla y el mantel de hilo bordado por mi abuela, un objeto que Carla siempre había mirado con un disimulado desdén. En el centro no coloqué un gran arreglo floral, sino un jarrón pequeño con un único lirio blanco, un eco silencioso y punzante del ramo que había dejado morir en el escalón de su éxito. Cada detalle estaba diseñado para evocar una normalidad familiar, una atmósfera de calidez y reconciliación que haría que su guardia bajara por completo. Invité a mi nieto Leo también, no para usarlo, sino para que fuera testigo de la verdad sin filtros. Merecía conocer a la abuela que sus padres habían intentado borrar. Mientras esperaba, repasé mentalmente la coreografía de la noche. La conversación trivial durante la cena, los elogios forzados de Carla, la pontificación de Daniel sobre sus planes de expansión. Dejaría que se sintieran cómodos, que se reafirmaran en su posición de poder. El momento clave llegaría con el postre. Cuando estuvieran relajados, satisfechos y convencidos de haber domesticado a la vieja, sería cuando presentaría la cuenta. No la cuenta de la cena, sino la cuenta de una vida de sacrificios. La carpeta de cuero del despacho del doctor Vega descansaba sobre una mesita auxiliar, discreta pero lista. Contenía no solo documentos legales, sino el fin de su era de impunidad. La calma en mi hogar era la calma que precede a la tormenta perfecta. Llegaron puntuales, vistiendo su arrogancia como un abrigo caro. Daniel me dio un abrazo rápido y superficial, y Carla me entregó una botella de vino que probablemente habían cargado a mi cuenta, ahora cancelada. Leo, en cambio, me abrazó con un cariño genuino, sus ojos buscando en los míos una explicación para la tensión que seguramente sentía. Los hice pasar, los senté a la mesa, les serví una copa de vino. Jugaba el papel de la anfitriona perfecta, la matriarca arrepentida. Ellos sonreían, relajados, sin tener la menor idea de que no habían venido a mi casa a recibir una disculpa. Habían venido a recibir una notificación de desalojo. La cena no era el fin de un conflicto, era el comienzo de sus consecuencias. El miércoles fue un día de demolición silenciosa. Tras las llamadas al banco, un silencio profundo se instaló en mi apartamento. Un silencio que no era de soledad, sino de poder. Cada minuto que pasaba, imaginaba el momento exacto en que intentarían usar una de las tarjetas. Quizás Carla en una boutique de lujo, deslizando el plástico con displicencia, solo para ver el rostro de la vendedora cambiar a una máscara de disculpa incómoda. O Daniel, intentando pagar a un proveedor importante, su sonrisa de suficiencia desvaneciéndose ante la palabra rechazada. No era un acto de maldad, sino de contabilidad. Estaba auditando mi vida, cerrando las cuentas que habían sido sobregiradas en confianza y respeto. La sensación no era de euforia, sino de una calma glacial, la misma calma con la que se ajusta una pieza de maquinaria de precisión. Estaba recuperando el control, un circuito a la vez. La llamada llegó el miércoles por la tarde, mucho antes de lo que había anticipado. Era Daniel. Su voz no era la del ejecutivo ocupado, sino la de un hombre contrariado, un siseo de impaciencia contenida. «Mamá, algo raro pasa con las cuentas.
La tarjeta de la empresa fue rechazada. Hizo una pausa, esperando que yo expresara sorpresa o preocupación. Mantuve mi voz en un tono de suave perplejidad. ¿Rechazada? Qué extraño, hijo. ¿Estás seguro? Acabo de hablar con el banco esta mañana para unas actualizaciones de seguridad. La mentira era a medias, lo cual la hacía más creíble. No le di espacio para interrogarme, solo para reaccionar a la información que yo elegía darle. El poder no reside en gritar, sino en controlar la narrativa. Y en ese momento, el guión era mío. Su frustración creció, palpable a través del auricular. «Claro que estoy seguro. El proveedor de vinos importados está esperando un pago de $6,000. $6,000, mamá. Es para el evento del sábado. Me veo como un aficionado». Pude visualizarlo pasando una mano por su cabello perfectamente peinado, su rostro una máscara de indignación. Para él, el problema no era el dinero, era la imagen, la humillación de no poder pagar, de que su fachada de éxito impecable se agrietara, aunque fuera mínimamente. Nunca se le ocurrió que la fuente de su capital pudiera tener voluntad propia. En su mente yo era una infraestructura, no una persona, un recurso pasivo que, por alguna razón, estaba fallando. ¿Acaso creía que el pozo no tenía fondo? Respondí con la misma calma calculada, una voz que pretendía ser útil pero que solo ofrecía un callejón sin salida. «Daniel, qué vergüenza. Debe ser un error del sistema por los cambios que pedí. No te preocupes. Mañana a primera hora llamaré para aclararlo». La promesa de una solución futura era suficiente para desarmar su urgencia presente. Le estaba dando exactamente lo que su arrogancia necesitaba. Una explicación externa, un fallo técnico, algo que no cuestionara su control. Colgó el teléfono con un gruñido de resignación, convencido de que era un simple contratiempo. No se dio cuenta de que no era un fallo en el sistema. Yo era el sistema, y acababa de cambiar las reglas de operación. Era mi primera victoria, pequeña, silenciosa, pero inmensamente satisfactoria. Apenas una hora después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carla. Su tono era completamente diferente al de Daniel, una melodía empalagosa de falsa preocupación. «Isabel, querida, Daniel me contó lo de las tarjetas. Estamos un poco preocupados. ¿Estás segura de que todo está bien con tus finanzas? A tu edad, a veces estas cosas se complican». Su condescendencia era un arma que yo conocía bien. Estaba intentando la misma táctica que había usado durante años. Tratarme como a una anciana senil e incompetente para manipularme. Quería que yo me sintiera confundida, que le entregara el control para que ella resolviera el problema. Pero la mujer con la que hablaba ya no era la misma que habían dejado en la acera. Le devolví el golpe con su misma moneda, usando la dulzura como un veneno. «Gracias por preocuparte tanto, Carla. Eres muy amable. Pero está todo en perfecto orden. Son solo reajustes de seguridad que me recomendó el banco. Ya sabes, para evitar fraudes. Con tanto dinero moviéndose, una debe ser prudente». Usé sus propias palabras, a mi edad, como un escudo. La imagen de una anciana prudente y temerosa de los fraudes era el disfraz perfecto. Pude sentir su desconcierto a través de la línea. Mi respuesta no encajaba en su narrativa. No era la madre confundida que esperaba encontrar. La conversación terminó con una nota de incertidumbre por su parte. Había sembrado la duda, pero no sobre mis finanzas, sino sobre su capacidad para controlarme. Esa noche supe que la dinámica había cambiado irreversiblemente. Los había desestabilizado. No entendían lo que estaba pasando, y esa confusión era mi mayor ventaja estratégica. Su pequeño imperio, construido sobre mi patrimonio, se había despertado con una sacudida, un temblor en sus cimientos financieros que no podían explicar. Esta pequeña victoria era crucial, porque los hacía vulnerables, los ponía a la defensiva y, sobre todo, los hacía más receptivos a la idea de una reconciliación. Necesitaban asegurarse de que su fuente de recursos seguía siendo segura y dócil. Mi supuesta disculpa ya no sería solo un capricho de una madre dramática, sino una necesidad estratégica para ellos. La trampa estaba lista, y ahora ellos mismos estaban ansiosos por entrar en ella. El jueves por las tarde
Con el eco de su frustración aún resonando en mi mente, realicé la llamada final. Marqué el número de Daniel y al instante en que contestó, mi voz se transformó. Adopté un tono de fragilidad, de arrepentimiento, la voz de la mujer que ellos creían que yo era. Hijo, he estado pensando. Creo que les debo una disculpa. Exageré las cosas en la inauguración. Dejé un silencio cargado de significado, un espacio para que su ego se expandiera y llenara el vacío. Pude oír un suspiro de alivio. En su voz, la relajación de quien recupera una posición dominante. La oferta de la cena fue la estocada final, una invitación a su propio juicio, disfrazada de un plato de estofado. «Claro, mamá», dijo. «Estaremos allí». La facilidad con la que aceptó me confirmó que no sospechaban nada. El viernes por la noche, mientras el aroma del estofado llenaba mi cocina, sentí una serenidad que no había experimentado en años. Cada verdura que cortaba, cada especia que añadía al guiso, era un acto deliberado, una preparación no solo para una cena, sino para una redefinición de mi existencia. Sobre la mesita del salón, la elegante carpeta de cuero del despacho del doctor Vega esperaba en silencio. Contenía las pruebas de mi vida, los recibos de mis sacrificios. La victoria del miércoles con las tarjetas de crédito había sido el prólogo. Les había quitado el dinero. Esa noche me disponía a quitarles el poder, la propiedad y la cómoda ilusión de que mis recursos les pertenecían. El timbre sonó, puntual a las 8:30. Respiré hondo. El acto final estaba a punto de comenzar. No abrí la puerta de inmediato. Dejé que el sonido del timbre colgara en el aire un segundo más, un pequeño recordatorio de que ahora estaban en mi territorio, esperando mi permiso. Miré el único lirio blanco en el jarrón sobre la mesa. No era solo una flor, era un símbolo. Representaba la pureza de un amor que había sido pisoteado, pero también la resiliencia de una dignidad que se negaba a morir. Ellos venían esperando una rendición, una madre suplicando por su afecto. No tenían idea de que iban a encontrarse con una acreedora que venía a cobrar una deuda de décadas, una deuda que no se pagaba con dinero, sino con justicia. Caminé hacia la puerta, mi mano firme sobre el picaporte. La función estaba por empezar, y yo era la única que conocía el guión completo. Serví el postre, un flan casero que era el favorito de Daniel desde su infancia, su superficie temblando ligeramente bajo la luz cálida de la lámpara del comedor. Carla tomó una cucharada, sus labios curvándose en una sonrisa de satisfacción forzada. «Isabel, todo está delicioso. De verdad, qué bueno que aclaramos las cosas. Nos habríamos ahorrado un mal rato». Su condescendencia era tan espesa como el caramelo del flan. Esa fue mi señal. Dejé mi cuchara a un lado, junté mis manos sobre el mantel de hilo bordado por mi abuela y los miré a los dos, mi rostro una máscara de serenidad. «Me alegro que les guste», dije, mi voz perdiendo toda la calidez fingida y adquiriendo un filo de acero. «Porque hay algo importante que debemos discutir sobre el negocio, y este parece ser un buen momento para la claridad». Daniel suspiró, un sonido cargado de impaciencia, y dejó su cuchara con un golpe seco sobre el plato. «Mamá, por favor, no arruinemos la cena con tus dramas. Ya te pedimos disculpas. ¿No es suficiente?» Su tono era el de un adulto regañando a un niño caprichoso. Sin responderle, me incliné hacia la mesita, auxiliar a mi lado, y tomé la elegante carpeta de cuero que el doctor Vega me había preparado. La coloqué sobre la mesa con un sonido suave y definitivo que cortó el aire. El objeto, tan formal y ajeno a la escena doméstica, capturó su atención de inmediato. «No se va a arruinar nada, Daniel», respondí, mis ojos fijos en los suyos. «Se va a aclarar todo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que ninguno de ellos esperaba. Abrí la carpeta con una lentitud deliberada. Mi nieto, Leo, sentado a mi lado, observaba cada movimiento con una atención intensa, sus ojos yendo de mi rostro al de sus padres. Saqué el primer documento. No era el más poderoso, pero era el cimiento de todo. Lo deslicé sobre la mesa hacia ellos. «¿Reconocen esta transacción?», pregunté, señalando con mi dedo la línea resaltada en amarillo brillante. «Son $250.000 transferidos de mi cuenta personal a la Notaría Pública número 12 el 3 de mayo de 2017. El
Dinero íntegro de la herencia de mis padres. Carla lo miró con desdén, como si fuera un simple papel sin importancia. Pero la frente de Daniel comenzaba a fruncirse en una línea de confusión. Aún no entendían. Aún creían tener el control. Daniel apartó el extracto bancario con un gesto de fastidio. «Mamá, por supuesto que lo reconocemos. Fue tu generoso regalo para que pudiéramos empezar. Siempre te lo hemos agradecido». La palabra «regalo» flotó en el aire entre nosotros, venenosa y falsa. Ignoré su condescendencia y saqué el segundo documento, mucho más pesado y oficial. La escritura original del local comercial. La desplegué sobre la mesa, cubriendo el extracto. El papel timbrado y los sellos oficiales brillaban bajo la luz. «Con ese dinero, efectivamente compré un local», afirmé, mi voz tan firme como una roca. Y lo puse a mi nombre. «Lee aquí, Daniel. Propietaria única, Isabel Moreno». El color desapareció lentamente del rostro de mi hijo, mientras sus ojos recorrían el documento, buscando en vano su nombre o el de su esposa. La primera grieta en su imperio acababa de aparecer. Carla se inclinó hacia adelante, su sonrisa condescendiente finalmente borrada, reemplazada por una máscara de incredulidad y alarma. «Eso no puede ser correcto», siseó. «El negocio es nuestro. Moreno y Reyes». Su voz tembló ligeramente al pronunciar su propio apellido. «El nombre en la puerta es una cortesía que yo permití», repliqué sin alzar la voz. «Pero el nombre en la escritura es un hecho legal». Fue entonces cuando saqué la tercera prueba, el golpe de gracia, el contrato de comodato. Lo puse directamente frente a Daniel. «Y este es el papel que firmaste, hijo, el que no te molestaste en leer. Un préstamo de uso, no un regalo». Deslicé mi dedo por el papel hasta la cláusula 9, mi uña deteniéndose con un pequeño clic. «Aquí dice claramente que puedo pedirlo de vuelta cuando yo lo decida». El silencio se rompió con la voz de Daniel, un murmullo ahogado de negación. «No, yo nunca firmé un préstamo. Tú dijiste que era un regalo». Su carisma se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre asustado y acorralado. «Yo no dije nada, Daniel. Tú asumiste que mi amor incondicional incluía mi patrimonio incondicional. Fue un error de cálculo». Finalmente, con la misma calma con la que había servido el postre, deslicé el último documento sobre la mesa. La notificación extrajudicial, con el membrete del despacho del doctor Vega. «Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Estoy pidiendo de vuelta lo que es mío». La comprensión final golpeó sus rostros como una bofetada física. Leo, a mi lado, contuvo la respiración, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba. La primera consecuencia la pronuncié con una claridad implacable, mirando directamente a los ojos de mi hijo. «Patrimonial», dije, como si estuviera dictando una sentencia. «Tienen 30 días naturales a partir de hoy para desalojar mi propiedad en la calle Alameda 432. El nombre, Moreno en Reyes, tendrá que buscar y pagar otra dirección». Carla ahogó un grito, su mano volando a su boca. La idea de la humillación pública, de tener que explicar a su círculo social por qué su exitoso restaurante cerraba repentinamente, era una tortura visible en su rostro. Su estatus, su imagen, todo se desmoronaba frente a un flan a medio comer y una pila de papeles. Su mayor miedo, la irrelevancia, acababa de llamar a su puerta. Mientras aún procesaban el impacto, asesté el segundo golpe, esta vez dirigido a su estilo de vida. «Financiera», continué, mi tono inalterable. Y por si se lo preguntaban, sus tarjetas de crédito adicionales, esas que estaban asociadas a mi cuenta, fueron canceladas ayer por la mañana. Espero que el vino de $5,000 de la inauguración haya valido la pena, porque fue la última extravagancia que pagaron con mi dinero. Daniel me miró, su rostro una mezcla de furia y desconcierto. La llamada frustrada al proveedor de vinos, la tarjeta rechazada. Todo cobraba sentido para él en ese instante. No había sido un error del sistema, había sido una decisión. Mi decisión. El pozo del que habían estado bebiendo tan alegremente acababa de secarse por completo. Finalmente establecí el nuevo orden familiar.
la consecuencia más profunda y personal. Mis ojos se suavizaron por un instante al mirar a mi nieto. Leo, dije, mi voz recuperando un matiz de calidez. Tú siempre tendrás una llave de esta casa. Siempre serás bienvenido, a cualquier hora. Luego mi mirada se endureció de nuevo al volver a sus padres. Ustedes dos, a partir de esta noche, tendrán que tocar el timbre como cualquier otra visita. Y yo decidiré si abro o no. Esta última estocada no era sobre dinero ni propiedades. Era sobre respeto. Les estaba quitando el acceso incondicional no solo a mi hogar, sino a mi vida. Estaba trazando una frontera que ellos habían borrado durante años, una línea que nunca más volverían a cruzar sin mi permiso explícito. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, roto solo por un sollozo ahogado de Carla. Daniel estaba pálido, mudo, su imperio de cartón derrumbándose a su alrededor. Había perdido su negocio, su financiamiento y su estatus de hijo predilecto en el lapso de 10 minutos. Observé sus rostros descompuestos, sin una pizca de triunfo, solo con la serena satisfacción de la justicia restaurada. Leo me miró, y en sus ojos no vi juicio ni confusión, sino una incipiente comprensión, quizás incluso admiración. Había presenciado no una venganza, sino una lección de dignidad. Me levanté lentamente de la mesa, el movimiento señalando el final de la cena y el final de una era de sumisión. La deuda, por fin, había sido saldada. Tomé mi plato y el de Leo y los llevé a la cocina. No les dije que se fueran. No era necesario. El peso de mis palabras los había expulsado ya. Escuché el sonido de sus sillas arrastrándose, sus movimientos torpes y derrotados. Daniel intentó decir algo. Mi nombre, quizás una disculpa, pero la palabra murió en sus labios. No había nada que decir. Yo había presentado mis pruebas, dictado mi sentencia y cerrado el caso. Mientras ellos salían de mi casa, por primera vez, sin la llave en el bolsillo, sentí que el aire de mi apartamento se volvía más ligero, más limpio. La presión en mi pecho, la que me había estado ahogando durante años, finalmente comenzó a ceder. Me quedé en la cocina, escuchando el sonido de sus pasos, alejándose por el pasillo, el clic del elevador, y luego, el silencio. Leo entró y me abrazó por la cintura, su cabeza apoyada en mi hombro. No dijo nada, pero su abrazo lo decía todo. Apoyé mi mano en su cabello. «Prepara la cafetera, mi amor», le dije suavemente. «Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, creo que voy a dormir en paz». Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena al terremoto que acababa de ocurrir en mi comedor. Pero para mí, todo había cambiado. El futuro ya no era una continuación del pasado, sino una página en blanco que, por fin, me pertenecía solo a mí. Un mes después, exactamente 30 días después de aquella cena, un camión de mudanzas se estacionó frente al número 432 de la calle Alameda. Lo vi desde la ventana de mi sala, la misma desde la que había visto a los elegantes invitados llegar a la inauguración. Observé sin emoción cómo dos hombres corpulentos comenzaban a sacar los muebles de diseño, las costosas lámparas y las cajas con el logo Moreno & Reyes. No sentí alegría ni rencor, solo una profunda sensación de orden restaurado, como cuando se termina de coser una prenda complicada y todas las costuras finalmente encajan en su lugar. El imperio de mi hijo, construido sobre cimientos de arena y arrogancia, se desmantelaba en una mañana de martes, con la misma indiferencia con la que él me había borrado de su lista de invitados. El universo, a su manera, siempre equilibra las cuentas pendientes. Esa misma tarde, el teléfono sonó. Era Daniel. Su voz, despojada de toda su habitual suficiencia, era un hilo tembloroso de desesperación y un arrepentimiento que llegaba 30 días y $250,000 tarde. «Mamá, lo siento», balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. «Fui un tonto, un arrogante. Carla y yo lo hemos perdido todo. Por favor, perdóname». Escuché su monólogo, una letanía de excusas y promesas vacías. Esperaba que su disculpa me conmoviera, que abriera una puerta a la negociación. Pero mi corazón, que durante años había sido un refugio incondicional para él, ahora estaba protegido por los muros del autorrespeto que yo misma había levantado. Las palabras
por sí solas, ya no tenían el poder de desarmarme. Necesitaba ver acciones, cambios reales, y eso requería algo que él nunca me había dado: tiempo. Mantuve el auricular a una distancia prudente, como si su pánico pudiera ser contagioso. Dejé que terminara su súplica y, en el silencio que siguió, mi respuesta fue serena, medida y absolutamente firme. Las disculpas no cambian los hechos, Daniel. Solo reconocen el daño después de que está hecho. Le dije, mi voz sin un ápice de ira, solo la claridad del mármol. Necesitas entender la magnitud de tus acciones, y yo necesito sanar la herida que causaste. Hablemos en 6 meses. No fue una negociación ni una invitación a debatir. Fue una sentencia, un límite. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono suavemente. Había establecido una distancia saludable, un periodo de cuarentena emocional necesario para que ambos pudiéramos procesar lo sucedido. La puerta a la reconciliación no estaba cerrada, pero por primera vez yo controlaba la cerradura. Los días que siguieron fueron de una actividad y un propósito renovados. Con las llaves del local en mi mano, un juego de llaves nuevo que se sentía pesado y real, entré en el espacio vacío. El eco de mis pasos sobre el suelo de concreto pulido era el único sonido. Olía a polvo y a oportunidades. Llamé a Julia, mi fiel vecina, mi testigo silenciosa. Le conté mi idea, no como una pregunta, sino como una declaración de intenciones. Vamos a convertir este lugar en un taller escuela de costura, Julia, para mujeres jóvenes del barrio que necesiten una habilidad, una independencia. Sus ojos se iluminaron con una energía que no le había visto en años. Isabel, dijo tomando mis manos entre las suyas, es la idea más maravillosa que he escuchado. Cuenta conmigo para todo. Ese momento, una sociedad real y honesta, nació en medio de las ruinas de una falsa. Las siguientes semanas, el local se llenó de vida, no con el murmullo de comensales adinerados, sino con el sonido de martillos, el zumbido de taladros y el aroma de la pintura fresca. Reemplazamos las pretenciosas paredes negras por un blanco luminoso y cálido. Instalamos grandes mesas de corte y estaciones de trabajo bien iluminadas. Compramos una docena de máquinas de coser nuevas, pero en el centro del salón, en un lugar de honor, coloqué mi vieja y fiel Singer, la misma que había financiado el primer apartamento de Daniel. Ya no era un símbolo de sacrificio silencioso. Ahora era un monumento a la resiliencia, la pieza central de un nuevo legado que estaba construyendo, puntada a puntada, esta vez para mí y para otras como yo. El espacio se transformaba, y yo con él. Mi rutina se transformó por completo. Mis mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de una llamada telefónica no deseada o la revisión de extractos bancarios alarmantes. Ahora comenzaban con una caminata al local, supervisando los avances, planificando el currículo de los cursos con Julia, entrevistando a futuras alumnas. Mi presión arterial se había estabilizado en niveles saludables, un barómetro físico de mi paz interior recuperada. Me sentía más fuerte, más lúcida. Había pasado de ser un personaje secundario en la vida de mi hijo a ser la protagonista absoluta de la mía. La mujer que había sido relegada a la acera ahora era la dueña de su propio destino, la arquitecta de un proyecto que generaría dignidad, no solo para ella, sino para una nueva generación de mujeres. Leo nunca dejó de visitarme. De hecho, sus visitas se hicieron más frecuentes y largas, ahora sin la necesidad de hacerlo a escondidas. Venía después de la escuela, no por obligación, sino por un genuino interés en lo que estaba construyendo. Me ayudaba a organizar las cajas de hilos, a limpiar las herramientas, y me escuchaba hablar sobre tipos de telas y patrones con una atención que su padre nunca tuvo. Veía en sus ojos una nueva forma de mirarme, no como su abuela frágil y anciana, sino como una mujer de negocios, una mentora, una fuerza a tener en cuenta. Estaba forjando con él un vínculo basado en el respeto mutuo y la admiración, un lazo mucho más fuerte que el que se había roto con sus padres. Estaba salvando el futuro de mi familia, incluso después de haber tenido que demoler su presente. Una tarde, mientras terminábamos de instalar la última máquina, Leo se detuvo frente a mi vieja Singer.
Pasó sus dedos sobre la rueda de metal pulido por el uso. ¿Me enseñas a usarla, abuela?, preguntó, su voz llena de una curiosidad sincera. Mi corazón se llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Lo senté en el taburete. Le expliqué cómo enhebrar la aguja, cómo guiar la tela bajo el prensatelas. Sus manos, jóvenes y un poco torpes, siguieron mis instrucciones con cuidado. El zumbido familiar de la máquina llenó el taller. Un sonido que había sido la banda sonora de mi soledad y que ahora era el de la conexión, el de la transmisión de un legado. Él me miró, sus ojos brillando bajo la luz del taller, y en esa mirada vi el verdadero triunfo. No era la recuperación del local, era ese momento. Esa noche, mientras cerraba las puertas del nuevo Taller Alameda, un sentimiento de plenitud me invadió. El letrero sobre la puerta, con letras sencillas y elegantes, no llevaba mi apellido, sino un nombre que hablaba de propósito. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer de 72 años, con las manos marcadas por décadas de trabajo y el rostro surcado por las arrugas de una vida vivida intensamente. Ya no era la víctima de una traición, sino la autora de mi propia redención. Había aprendido de la manera más dura que el amor incondicional no significa un sacrificio incondicional. El verdadero amor, el que perdura, debe estar cimentado en el respeto, y yo había reclamado el mío con la misma precisión con la que cortaba un patrón de seda. El silencio del local vacío ya no era un eco de lo que había perdido, sino una promesa de todo lo que estaba por venir. Cada máquina de coser en fila era un soldado listo para una batalla diferente. La batalla por la independencia económica, por la creatividad, por la dignidad. Había transformado un espacio de vanidad en un santuario de habilidad. La humillación en la puerta del restaurante no había sido un final, sino un catalizador. A veces es necesario que te cierren una puerta en la cara para darte cuenta de que tienes la fuerza para derribar el edificio entero y construir algo nuevo y mejor sobre sus cimientos. Mi historia no era una de venganza, sino de reequilibrio. La balanza, por fin, estaba nivelada. Observé a mi nieto concentrado, sus manos guiando la tela mientras la aguja de la Singer subía y bajaba con un ritmo constante y tranquilizador. El sonido era el mismo que había llenado mis noches durante años, pero ahora su significado era completamente diferente. Ya no era el sonido del sacrificio, sino el de la enseñanza. Ya no era el eco de la soledad, sino la melodía de la compañía. Estaba pasando mi habilidad, mi fuerza, a la siguiente generación, pero esta vez lo hacía desde un lugar de poder y elección, no de obligación silenciosa. Mi vida había encontrado un nuevo propósito, uno que no dependía de la gratitud de otros, sino de mi propia capacidad para crear y compartir. Durante años cosí, para otros, para sus sueños, para sus ambiciones, para sus fachadas de éxito. Ahora, por primera vez, estaba tejiendo mi propio destino, con mis propias manos y bajo mis propias reglas. Mi historia había llegado a un punto en el que el hilo de la víctima se había cortado, dando paso a una trama mucho más rica y fuerte, la de la superviviente, la de la matriarca que reclamó su trono. Aprendí que el respeto no se pide, se establece, y a veces, con los hilos correctos, con la precisión de una puntada perfecta y la firmeza de una decisión irrevocable, el respeto también se cobra.